noches tengan todos ustedes. El día de hoy quiero compartirles un tema muy bonito titulado La guerra espiritual. Nada más quiero que hagamos una pequeña oración pidiendo revelación de parte de Dios. Señor, te rogamos que nos reveles tu palabra, que podamos ser oidores, hacedores de ella, que podamos entender la revelación que quieres darnos a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. El tema a considerar en esta noche sería la guerra espiritual. Les voy a invitar a leer capítulo 12 del Evangelio de Mateo, versículos 28 y 29. Pero yo, si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Quiero decirles qué es la guerra espiritual. La guerra espiritual es la confrontación de poderes espirituales donde Dios manifiesta su poder y autoridad a través de la iglesia sobre Satanás, sus aliados y el sistema llamado mundo. En el versículo que leíamos, el hecho de manifestarse que los demonios eran expulsados es porque ciertamente queda evidenciado que el reino de Dios ha llegado. Cuando el reino de Dios llega a este mundo, lo primero que confronta es al reino de las tinieblas. Quiero que vayamos a Efesios 6:12. En el libro de Efesios 6:12 nos dice el Señor: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra espiritual es un medio por el cual la iglesia en su conjunto prepara el campo para la evangelización a través de la oración de guerra, dado que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos a través de diferentes estrategias y de espíritus territoriales. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4. Dice de la siguiente manera: pero si vuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, pues, la oración de guerra prepara el terreno para poder plantar la semilla del evangelio en una tierra fértil. Vamos a Jeremías 1:10. Dice de la siguiente manera: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para edificar y para plantar. Arrancar. Todas las ciudades que fueron fundadas bajo rituales ocultistas
están bajo fundamentos que deben ser arrancados, porque solo traen maldición, miseria y ataduras sobre las personas y sobre los territorios. Es nuestro deber saber bajo qué fundamentos espirituales fueron edificadas nuestras ciudades donde vivimos, ya sea por masonería, por brujería, por idolatría o algunos otros. Destruir. En todos los territorios existen lugares altos de adoración a demonios. Debe entenderse esto como lugares consagrados a Satanás. En estos lugares los sacerdotes del ocultismo realizan trabajos, pactos, ofrendas, alianzas, etc., produciendo también maldiciones, enfermedades, muerte, destrucción. Y todo eso debe de quedar destruido. Arruinar. El sistema llamado mundo, en el cual todos estamos inmersos, es un sistema que abarca religión, política, economía y ciertos tipos de comportamientos sociales que están diseñando y planificado para que las personas vivan apartadas de Dios y para que la iglesia esté dividida por cosas superficiales, las cuales la debilitan y la distraen de su verdadero objetivo, que es extender el reino de Dios. En este punto, nosotros debemos de arruinar dichos planes. Edificar. Antes habíamos hablado de arrancar los viejos fundamentos de las ciudades. Aquí la palabra nos habla de edificar sobre un nuevo fundamento, y este es Cristo. Una ciudad edificada sobre el fundamento de Cristo es una ciudad bendecida y prosperada en todos los sentidos. Plantar nos habla de sembrar, de utilizar las formas y los recursos posibles para predicar el Evangelio de Cristo. Quiero decirles y quiero hablarles de la jerarquía del reino de las tinieblas. Estos se especializan en oprimir territorios específicos, lugares vitales de países, ciudades, pueblos. Su actividad es esclavizar, dominando y sometiendo. Vamos al libro de Daniel en su capítulo 10, versículo 1 y 13. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Gidequel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron, y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí,
Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. El príncipe de Persia impide bendiciones, estorbando la comunión de los santos, poniendo disensiones y contiendas en la iglesia. Debemos de descubrir el nombre del principado cuando estudiamos la historia de las naciones, observando que aún persisten territorios en el mundo llamados principados, en los cuales las monarquías, con sus príncipes y reyes, son un estilo o una forma de gobierno. En lo natural, estos principados o monarquías están gobernados por personajes cuya autoridad está determinada sobre un territorio claramente definido y limitado. Esa misma autoridad se ejerce sobre la gente y la geografía de esos pueblos. En el plano espiritual ocurre algo similar. Territorios geográficamente definidos con su gente y su geografía son controlados por espíritus de alto nivel de autoridad, autoridad satánica, llamados príncipes de las tinieblas. Principados es igual a espíritus territoriales. A diferencia de los gobernadores de maldad que buscan políticos y gobernantes, los principados buscan afectar territorios con sus diferentes zonas geográficas y sus gentes. Ello marca lo que nosotros llamamos la idiosincrasia de un territorio. Por ejemplo, algún equipo de fútbol que existiera antes de, por si dijera, de Catemaco, y lo relacionamos a los brujos de Catemaco, y quizás no estamos tan lejos de ellos, porque si dijéramos los brujos de Juventino Rosas, muy conocidos, y eso marca la idiosincrasia de la gente. Es una forma de vida de la gente. Eso marca como si fuera un gentilicio de un sector, y así sucede a nivel local, nacional o mundial. A través de los principados, Satanás despliega su fuerza sobre las vastas regiones del mundo. En Daniel 10, que acabamos de leer, hace un enfoque claro sobre estos espíritus. Un ángel de Dios le revela cómo ellos se oponen a Dios, cómo trabajan por controlar grupos de naciones y grandes territorios. Su nivel de influencia es una nación entera, el príncipe de Persia. Quiero hablar de los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta categoría se encarga de los gobernantes y personas de influencia sobre la tierra, políticos, ministros, líderes religiosos. Por eso
es importante que se ore, como decía Pablo a Timoteo, por los gobernadores y por los que están en eminencia. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nosotros, como profetas, tenemos que evidenciar cómo han venido operando gobernadores de las tinieblas en nuestro país, para así destruir toda obra del enemigo. Por ello, si la iglesia no se mantiene en oración de guerra, no va a importar quién esté gobernando su nación. ¿Por qué? Siempre estar el mismo gobernador de las tinieblas que tome cautivo la mente de los políticos y líderes. Cuando se habla de gobierno, se habla de la acción de una persona de ejercer opinión o voluntad sobre otros. Su nivel de influencia son los líderes políticos o religiosos de una nación. Las potestades o poderes de las tinieblas. Sus espíritus comisionados, fuerza de maldad o brazos de poder satánicos, a través de los cuales Satanás estimula, manipula, seduce, controla, para desatar sobre ciertos sectores de la población un tipo específico de pecado. Aquí encontramos potestades de idolatría, de prostitución, de pobreza, de hechicería. Ahora, bien, aquí hay que entender que no todos los pecados están gobernados por una potestad diferente, conforme a su nombre, sino que se agrupan bajo el dominio de una potestad u hombre fuerte, que es quien los controla. Por ejemplo, no hay una potestad de brujería, otro de hechicería y otro de adivinación, sino que la brujería es el poder demoníaco a través del cual Satanás controla, domina, manipula la voluntad del hombre. La potestad de brujería va a movilizar entonces los espíritus bajo su mando para controlar las vidas. Moverá, por ejemplo, espíritus de hechicería. Las potestades satánicas, al igual que toda fuerza del diablo, depende de cuánto deseo tenga la gente en pecar, según la inclusión hacia lo malo. Así, Satán comisiona a sus agentes que se especializan en estimular la práctica de ciertos pecados según el gusto y placer de los hombres. Producen un esfuerzo o trabajo constante, persistente y continuado sobre la sociedad, pero acrecentar y propagar ciertos males y pecados hasta convertirlos en costumbres de los pueblos, como alcoholismo, adulterio, pornografía, tráfico de drogas, robo, lujuria. Las potestades o fortalezas satánicas son espíritus o comisiones de poder para reducir al hombre hacia un mal. Estas fuerzas demoníacas se fortalecen y predominan según los hombres y pueblos los inviten con sus malos hábitos. Su nivel de influencia, sus estados, municipios o sectores, a las huestes espirituales de maldad. Son legiones demoníacas asignadas por las potestades que provocan a un pecado, se mueven en personas como brujas, narcotraficantes, etc., que influencian y esclavizan a otros.
Su nivel de la operación son personas. Ahora viene una pregunta. ¿Cómo operan los demonios? Podríamos decir que por enajenación, posesión, opresión o influencia. Hablemos de enajenación. La enajenación, la persona está controlada totalmente. Su mente, su voluntad y su cuerpo están sometidos por los espíritus demoníacos. En otras palabras, él no tiene control de sí. Los demonios operan desde el interior de la persona. Lucas 8:27. Dice de la siguiente manera: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ese hombre había perdido el juicio, andaba desnudo en los sepulcros. Y no es que era ese hombre, era la legión de demonios que tenía en su interior y que hacía que tuviera una fuerza brutal. Dice la escritura que le ponían grilletes y le ponían cadenas y las destrozaba con facilidad. Muchas veces intentaron controlarlo y no pudieron. Y nadie podía pasar por los sepulcros porque era correteado. Pero esa es la enajenación. El hombre no tenía control de sí, sino los demonios tenían control de aquel hombre. La posesión. El demonio no tiene el control total de la persona, sino parcial. La persona tiene control de su voluntad. Los demonios operan desde adentro de la persona. Este tipo de demonios puede producir enfermedades físicas. Vamos a ver Marcos 9:17. Dice de la siguiente manera: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. La posesión es de forma parcial. En este caso, un espíritu mudo que en ocasiones, cuando venía sobre esta persona, la hacía que echara espumarajos, que se aventara hacia la lumbre, que se revolcara, que se golpeara, que se desvaneciera. Perdía por un momento el control, pero luego el espíritu inmundo lo dejaba y aquella persona volvía en sí, y tal parece que volvía a su vida normal, pero tenía una puerta abierta de tal manera que cuando el demonio quería, iba y entraba a aquel cuerpo y trataba de destruirlo, trataba de matarlo. Esa es la posesión. Hablemos de la opresión o de la atormentación, el tormento o atormentar. El demonio opera desde afuera, afectando una área de su espíritu del hombre, de su mente o de su cuerpo. Es importante destacar que en este caso de los cristianos, la opresión demoníaca se manifiesta como consecuencia de puertas abiertas en su vida,
como pecados, falta de confianza en Dios, temor, rebeldía, falta de perdón, rencor, odio, entre otros. Vamos a ver Lucas 6:18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Aquí el ataque viene desde afuera. Es un ataque. Es una lucha espiritual que quizás la persona, si no sabe esto, quizás se va a manifestar a través de una enfermedad, pero muchas de las enfermedades en el plano espiritual son ataques de demonios, son tormentos de demonios que vienen sobre una persona, que vienen sobre un cristiano quizás que tiene puertas abiertas, que vive en pecado, que está en idolatría, que está en desobediencia, que ha descuidado su vida y que ha abierto la puerta para ser presa fácil, para que un demonio venga y atormente y plante en él miedo, plante en él inseguridad, plante en él soberbia, plante en él frutos de la carne, y entonces viene el tormento. El otro tipo de manifestación demoníaca, fíjese bien, sería la más fina, la influencia, la tentación. Está dada básicamente en manifestaciones externas, las cuales son producidas en el entorno de la persona, a través de situaciones que intentaron llevarlo a pecar. La tentación también se manifiesta induciendo pensamientos negativos y perversos, que de no resistirlos oportunamente se pueden tomar bastante peligrosos. Estos tipos de manifestaciones van más allá de tener o no puertas abiertas en la vida, y los creyentes son el principal objetivo de la misma. Lucas 4:13. Dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Cómo Satanás va a tentar a las personas? De la siguiente manera. Nunca Satanás te va a poner una tentación como si fuera algo horrendo, como si fuera algo feo, desagradable. No, sino al contrario. Cuando Satanás en el huerto del Edén, dice Génesis 2, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La tentación, Satanás se la va a presentar a los hijos de Dios así. Ahí está el pecado a la puerta. Ahí está el pecado, quizás exquisito, quizás delicioso, pero es pecado. Pecado es transgresión a la ley de Dios. Normalmente, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, el Hijo de Dios es tentado. El Señor Jesucristo también fue tentado. Y Satanás tienta a los hijos de Dios para hacerlos caer, para derrotarlos, para destruirlos. Ahí está la tentación. Y en estos ojos materiales y en este cuerpo material somos las personas más tentadas. Somos las personas más atacadas por Satanás. Y es por eso que nosotros tenemos que conocer toda la guerra espiritual, todo el ejército
de demonios, de seres espirituales de maldad con los que nos estamos enfrentando constantemente y con los que tenemos que luchar. ¿Cómo vamos a poder nosotros derrotar al enemigo si no conocemos sus armas? Si no conocemos sus estrategias. Pero Dios nos ha introducido al reino celestial, para contrarrestar el reino de las tinieblas, y tenemos que hacerlo. Tenemos las armas espirituales porque han sido dadas por Dios. Hemos conocido, Dios nos ha revelado también el reino, pero también nos ha revelado el reino de las tinieblas y nos ha declarado: nosotros somos victoriosos sobre ese reino. Pero tenemos que tomar nuestra postura, tenemos que tomar nuestro lugar, tenemos que tomar autoridad, tenemos que tomar dominio, tenemos que controlar y tenemos que ejercer para la gloria de Dios, para que las personas sean libertadas, para que las personas puedan alcanzar revelación y puedan alcanzar conocimiento. Bendiciones.